Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es jueves 19 de mayo del 2022. Son las 9:57. Vamos a hacer el briefing de hoy analizando qué pasó en los cierres de mercado del día de ayer, comenzando con la volatilidad. La volatilidad en el día de ayer subió un 18,62%, un verdadero disparate. Cerró arriba de la EMA 8. Obviamente, como habíamos anunciado en los otros días, encontró piso en la SMA de 50 y el ADX está confirmando un ciclo alcista. Como muchas veces los dije, acá lo peor que puede pasar es que la volatilidad supere estas cúspides arriba de 35 y eso, bueno, induzca el pánico y haga que los tenedores de fondos IRA soliciten salir del trade y eso genere una caída estrepitosa. En cuanto a SPY, el Standard & Poor's cayó ayer 4,03, uno de los peores días de los últimos 2 años. Como lo habíamos explicado, un colgado al final de una vela alcista, lo que decía ayer, y muy cerca de las resistencias, era muy peligroso y es lo que terminó ocurriendo. Abrió con un gap down y cayó fuertemente, si bien no tocó el mínimo del 2022, que fue el 12 de mayo, si bien no tocó el mínimo que fue del 12 de mayo, va en camino de eso. Es decir, el patrón que está haciendo es muy peligroso y de alguna manera, como también lo habíamos explicado varias veces, el mercado lo que está viendo ahora, que probablemente un soporte en esta brutal caída podría andar en el orden de los 3.470 puntos del Standard & Poor's 347, muy cerca de donde está el promedio ponderado de 200 de la semana, lo cual implicaría un daño técnico descomunal a los precios. En cuanto al Nasdaq Triple Q, la caída fue del 4,91, también fíjense que el MACD se dio vuelta, si bien no alcanzó los mínimos del 12 de mayo, en los mercados de futuros sí lo hicieron, así que muy peligroso lo que está pasando con el Nasdaq también. Las mismas consideraciones en la semana, fíjense que el promedio ponderado de 200 ya está a mitad de camino del de 50 semanal, con lo cual, y tampoco pareciera ser una zona con fuerte soporte. O sea, con esto prácticamente se perdería lo generado por el mercado en los últimos 2 años tranquilamente. En lo que se refiere al resto de los mercados, el Dow Jones también cayó un 3,53%, pero fíjese que lo curioso de todo esto es que no hay volumen. Esto puede explicarse porque el volumen no se transaccionó en dark pools, pero esto es realmente una situación muy anómala. Fíjense que en el Russell 2000 también cayó fuerte, 3,50, y el volumen es realmente muy bajo. En lo que se refiere al resto de los commodities, petróleo. El petróleo 2,24 abajo, cerró debajo de la EMA 8, pero igual en valores extremadamente altos. Gas natural sigue imparable, 0,18 arriba. Esto obviamente genera impacto sobre el rendimiento de los bonos, que el rendimiento de los bonos a 10 años, fíjense, este dato es de hoy, bueno, cayó 3,74, y en lo que se refiere a el fenómeno de inversión de los bonos no se está viendo esta mañana, afortunadamente. En lo que se refiere a el impacto sobre otro tipo de instrumentos de cobertura, el oro subió 0,05 ayer, la plata bajó un 0,95, y en lo que se refiere a las criptomonedas y la crisis mundial que se está desatando alrededor de este segmento, hoy está subiendo un 2,85%, pero sigue debajo de EMA 8, sigue debajo de la SMA de 50. Hay un buen estrechamiento del canal, como para que en una de esas esto sea un piso. De todas maneras, fíjense ustedes que el Bitcoin está a mitad de camino de lo que es la SMA de 50 y la de 200 en la semana. Y les puedo asegurar que esto no hay trader profesional que no la esté viendo. Así que mucho cuidado con este papel. Ethereum con una suba del 2,15, pero también debajo de la EMA 8, muy golpeados, en línea con lo que está pasando con el Nasdaq.
y el Standard & Poor's. En cuanto a las empresas que explican el 50% del movimiento del Nasdaq, Amazon, caída del 7.16, son caídas realmente aberrantes. Facebook, la caída fue del 5.12%. Microsoft, la caída del 4.55%. Netflix, la caída fue del 7%. En cuanto a Apple, las empresas estrellas tecnológicas, la caída fue del 5.64%. Tesla, autos eléctricos, la caída fue del 6.6%. Autos eléctricos chinos, NIO, la caída fue del 4.8%. Lucid, por ejemplo, la caída fue del 2.75%. Después tenemos algunas empresas como Macy's. Macy's, fíjense, ayer se cayó un 10.66%, pero en realidad todo el sector está siendo golpeado. Fíjense las empresas estrellas de la alimentación, PepsiCo, 6.2% abajo. El segmento de retail, Walmart, la caída fue estrepitosa. Miren lo que es esto. Es decir, evidentemente todo el mercado está siendo golpeado, el minorista, con motivo de la suba de la inflación. Esto es Costco, una caída del 12.45%. O sea, impresionante las caídas en este tipo de mercados. Bueno, como los mercados están en caída, aquellos que no quieran vender en corto porque no les guste, lo que pueden hacer es entrar en largo en ETFs invertidos como KIP, que básicamente es el ETF invertido 1 a 1 del triple Q. Bueno, es apalancado, perdón, apalancado 2 a 1. A los que les gusta operar el Russell, RWM, también es un, este no es un ultra, es un directo, 3.59 arriba subió ayer, y por ejemplo, DOG es el ETF invertido del Dow Jones. Con esto lo que pueden hacer aquellos que no quieren vender en corto pueden operar en largo en los ETFs invertidos. Bueno, en lo que se refiere a qué es lo que pasa hoy con el suministro de datos, el Economic Calendar de hoy se publicó a las 8:30 de la mañana la cantidad de jobless claims en 2.18 cuando estaba previsto en 200.000, quiere decir que claramente empeoró, y el índice manufacturero de Filadelfia, que estaba previsto en 16, que viene bajando desde el mes anterior, dio 2.6, lo cual es realmente toda la data informativa está empezando a ser golpeada. En lo que se refiere a lo que está pasando con los mercados de futuros, en principio el Nasdaq 94 puntos arriba, vamos a mirar qué es lo que está pasando con la volatilidad 1.52% arriba, T21, 22, está haciendo un pullback, quiere decir que esto nos puede dar un poco de aire para alguna suerte de relief rally. En lo que se refiere al Nasdaq, visto en la semana, fíjense que el RSI Stochastic está en el piso, es probable que con este T21-22 haya alguna suerte de relief rally, pero no se confíen en esto. ¿Cómo lo vemos para el arranque? El RSI Stochastic de las 4 horas iniciando un ciclo ascenso, lo cual es un buen dato, está cruzando la EMA 3, pero sigue en patrón de falla debajo del Volatility Stop y del Trendinator, con lo cual lo peor que podría pasar es que la vela se instale entre EMA 3 y EMA 8 y vuelva a fallar. En lo que se refiere al resto de los mercados, vamos a ver. En lo que se refiere a Standard & Poor's, 35 puntos abajo. Vamos a ver qué pasa con el RSI Stochastic de las 4 horas. Russell 2000 con una baja de 12 puntos. Dow Jones con una caída de 299 puntos. Bueno, además de la data que les comenté recién que se publica, también se publican los earnings hoy de algunas empresas como Ross en el sector minorista, bancos como el BBVA, que es una empresa de entrenamiento canadiense. Mañana industriales como John Deere y, bueno, fábricas de zapatos como Foot Locker,
Este mercado claramente, como decía, está en baja, con lo cual si no quieren operar en corto, lo que pueden hacer es entrar en largo en los ETFs invertidos. En todo caso, para bajar el riesgo, usen ETFs que no estén apalancados, que sean directos uno a uno. Y la otra solución es algunas estrategias complejas con spreads, con credit spreads, toda vez que el mercado haga algún relief rally. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No se olviden de presionar el botón de suscribir y nos encontramos mañana en este mismo canal.